Declaro hoy que es el día más brillante que jamás he experimentado, no porque todo a mi alrededor sea perfecto, sino porque he decidido entregarme al profundo convencimiento de que cada suceso ocurre para mi mayor bien. Al abrir los ojos por la mañana y susurrar, todo está bien. Estoy a salvo en el universo, no estoy negando la complejidad de la vida, estoy eligiendo una vibración, una frecuencia que proclama fe por encima del miedo, entrega en lugar de control y serenidad en vez de pánico. Esa única decisión transforma todo el paisaje interno. La percepción misma del mundo se vuelve un espejo que refleja la confianza que hemos sembrado. Imagina por un instante que la paz no es una meta que se persigue con esfuerzo, sino una corriente que yace dormida dentro de ti, aguardando el permiso para emerger. Cada vez que repites "estoy a salvo", reescribes la historia que tu sistema nervioso ha contado durante años. El relato del gestor incansable que siente la necesidad de manejar cada detalle. Al afirmar que el universo ya está gestionando todo con gracia, envías una señal de relajación profunda a tu cerebro, y al reconocer que ya no debe cargar con la carga de la vigilancia constante, comienza a disminuir la actividad del sistema de alarma. De repente, las puertas que antes requerían empujones se abren de par en par. Personas que buscabas aparecen sin haberlas buscado, respuestas que necesitabas surgen sin esfuerzo. No confundas confianza con pasividad, no es dejadez. Esa alineación es el reconocimiento de que la misma inteligencia que mantiene las estrellas en su danza, que hace brotar la flor del campo, que late tu corazón, está guiando tu vida en este preciso instante. La verdadera magia ocurre cuando pasamos de la mera voluntad a la suposición. Cuando deseas algo, la energía vibra con la ausencia, con el aún no lo tengo. En cambio, si asumes que ya es parte de tu realidad, la vibración vibra con plenitud. La vida responde a la energía que irradias, no a la lista de deseos que susurras. Asume que el amor te rodea, que la abundancia es una constante, que la seguridad ya es tu estado natural, y observarás cómo cada experiencia empieza a revelar esa verdad implícita. La suposición no es arrogancia, es una confianza fundida en la ley divina que regula el cosmos, así como confiamos en que el sol mañana se levantará. Porque esa certeza está escrita en la naturaleza misma, podemos confiar en que el universo conspira a nuestro favor, no contra nosotros. Cada afirmación que repites debe acompañarse de la sensación real que la palabra evoca. Si dices "estoy a salvo" mientras aún temes, la frase carece de raíz. Por eso es esencial sentir la verdad detrás de la palabra. Respira profundamente. Permite que el pecho se relaje, que el latido se vuelva suave, que la calma se convierta en tu realidad palpable. Solo entonces tus palabras se convierten en una proclamación que el universo reconoce y asienta. Ahora, vamos a profundizar en el concepto de vivir desde el final. No se trata de una fantasía ilusoria, sino de recordar que cada posibilidad ya está completada en la esfera de la intención cósmica. Lo único que nos falta es reconocerla y caminar hacia ella con la certeza de que ya la poseemos. Visualiza que has recibido la buena noticia, que la enfermedad ha desaparecido, que el amor que anhelas te abraza. Pregúntate, ¿cómo cambia tu postura? ¿Cómo se abre tu sonrisa? ¿Cómo se expande tu respiración? Esa imagen interna genera una señal energética que tu subconsciente no diferencia de un recuerdo real. Para él, la sensación de plenitud es tan válida como cualquier experiencia vivida. Cuando el cuerpo siente que la meta ya está alcanzada, el entorno empieza a reconfigurarse para alinearse con esa vibración. No necesitas perseguir porque confías en el flujo divino. No necesitas rogar porque sabes que lo que es tuyo no puede perderte. La vida fluye como un río. Cuando te entregas a la corriente te lleva. Cuando te resistes, creas remolinos que te desgastan. Puede que en momentos de incertidumbre te preguntes cómo confiar cuando todo parece desmoronarse. La respuesta se halla justamente en esos momentos de caos. La confianza no se prueba en la comodidad, sino en la tormenta. Cuando la mente grita, ¿por qué a mí? Y el corazón late con temor, respira profundamente y repite, con convicción, estoy a salvo en la oscuridad. Esa frase es una luz que se enciende desde dentro. Y al pronunciarla,
el cuerpo recibe la orden de relajarse. Cada inhalación de paz y cada exhalación de control convierten la ansiedad en una señal que desaparece, dejando espacio para que la claridad emerja. No se trata de crear por la fuerza, se trata de sintonizar con la frecuencia correcta. Si tu frecuencia es el miedo, seguirás atrayendo más motivos para temer. Si tu frecuencia es la confianza, los milagros comenzarán a aparecer como hojas que caen suavemente en un bosque sereno. La verdadera creación surge cuando dejamos de intentar manipular los eventos y empezamos a permitir que la inteligencia de la vida haga su trabajo. La ley de atracción no es un interruptor que se enciende y apaga a voluntad, sino el espejo constante de tu estado emocional. La ley de la entrega, su compañera, te invita a soltar la necesidad de controlar y a decir: confío, dejo ir, sé que el universo me sostiene. Cada vez que la preocupación intenta colarse, detente, inhala profundamente y susurra: libero el control, confío en que la vida cuida de mí. Sentirás cómo cada célula se relaja, cómo el ritmo cardíaco se vuelve homogéneo y cómo esa claridad atrae nuevas posibilidades que antes estaban fuera de alcance. Si alguna vez te has preguntado cuál sería tu vida si realmente creyeras que todo se despliega de forma perfecta, imagina caminar por el día con la certeza de que cada paso está apoyado por una fuerza mayor. Tus movimientos serían más lentos, tu sonrisa más auténtica, tu respiración más profunda. Actuarías desde la gratitud, sabiendo que cada aliento es un regalo, que cada amanecer es una invitación, que cada instante es un milagro disfrazado. La mejor vida no se construye con esfuerzo constante, sino con una alineación interna que surge al reconocer que ya estás bendecido. La gratitud es una corriente magnética, la alegría es creativa, la fe es eléctrica. Cuando estas energías fluyen en ti, te vuelves imparable. No buscarás la felicidad como una meta externa, la generarás desde tu interior. No perseguirás la paz como un objetivo lejano, la encarnarás en cada acción. La vida, al percibir esa vibración, responde alineándose a ti. Aparecen las personas correctas, las oportunidades adecuadas, los momentos precisos. Este camino no está exento de pruebas. De hecho, los desafíos aparecen justo cuando comienzas a sentirte estable, como si el universo quisiera confirmar que tu nueva postura es auténtica. No se trata de castigo, sino de preparación. Cada dificultad es una invitación a profundizar la confianza, a refinar la fe, a probar la solidez de tu paz interior. Cuando surge un obstáculo, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, puedes preguntar ¿qué enseñanza trae este momento? Esa simple inversión de perspectiva abre una puerta que lleva del sufrimiento a la fortaleza. Cada revés es una oportunidad para demostrar que tu paz no depende de las circunstancias externas, sino de tu estado interno. La mente puede volver a la ansiedad, pero tú puedes regresar al centro, a la respiración, a la verdad. Todo está bien, estoy a salvo. Al hacerlo, conviertes la energía del conflicto en una vibración de aceptación, y el universo, al reconocer esa resonancia, responde con mayor fluidez. Podemos comparar este proceso con un árbol en medio de una tormenta. El viento ruge con fuerza, las ramas se agitan, pero el árbol no lucha contra el viento, se inclina, se adapta, permite que la energía fluya a través de sus raíces. Esa flexibilidad es la verdadera fuerza. De la misma manera, al rendirnos, al permitir que la corriente de la vida nos lleve, nos volvemos resilientes. La rendición no es debilidad, es la prueba de que confiamos en la sabiduría que sustenta todo lo que existe. Cada vez que elegimos la paz sobre el pánico, la fe sobre el miedo, nos elevamos por encima de la confusión y nos alineamos con la melodía del cosmos. En esos momentos, nuestro corazón late con una cadencia que el universo reconoce, y las puertas que antes estaban cerradas se abren sin que tengamos que empujarlas. Si te está resonando todo lo que escuchas, te invito a suscribirte para seguir profundizando en este viaje de confianza y a compartir en los comentarios cómo has experimentado la transición de la duda a la seguridad en tu vida. Tus palabras pueden servir de luz para otros que están en el mismo camino. Sigamos entonces con una práctica que te ayude a anclar esta comprensión. Siéntate cómodamente, coloca una mano sobre el pecho
y cierra los ojos por un momento. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llena cada rincón de tu ser. Mantén la respiración unos segundos, permitiendo que la energía se asiente, y exhala suavemente por la boca, dejando que la tensión abandone tu cuerpo. Repite este ciclo 3 veces, cada vez profundizando la sensación de relajación. Mientras lo haces, susurra internamente: todo está bien, estoy a salvo. Permite que esas palabras vibren en tu interior, sintiendo cómo la vibración se extiende desde el corazón hasta cada célula. No es una mantra vacío, es una declaración de tu verdad. Cada inhalación lleva la intención de recibir, cada exhalación libera la necesidad de controlar. Con cada repetición, la mente se aquieta y el cuerpo se sintoniza con la frecuencia de la confianza. Observa cómo, al final de la práctica, una sensación de paz profunda se arraiga en ti, como si una raíz invisible se hubiera extendido profundamente en la tierra, anclándote a la certeza de que el universo está a tu favor. Esta sensación no permanecerá estática, se moverá con el flujo de la vida. En los momentos de incertidumbre, cuando los pensamientos de duda intenten subir, regresa a ese ancla, la respiración, la afirmación, el recuerdo de que ya estás seguro. Cada vez que lo hagas, tu sistema nervioso recibe la señal de que no necesita estar en modo de vigilancia constante y comienza a operar en un estado de calma que permite que las oportunidades se presenten con mayor claridad. No esperes que los problemas desaparezcan. En cambio, observa cómo tu relación con ellos cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente y pasas a responder con presencia. Los desafíos dejan de ser enemigos y se convierten en maestros, cada uno con una lección que te invita a expandir tu confianza. Ahora, reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿qué pasaría con tu vida si a partir de este instante cada pensamiento de temor fuera sustituido por la certeza de que ya estás protegido y guiado? Imagina el impacto que tendría esa transformación en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud y en tu propósito. La respuesta a esa pregunta no está escrita en ninguna parte fuera de ti. Está en la decisión que tomas ahora, en la vibración que eliges irradiar. ¿Estás listo para dejar que esa confianza guíe cada paso que des? El instante en que decides confiar en la corriente que te rodea no es un momento aislado, sino el punto de partida de una danza constante donde cada paso se vuelve más ligero al ritmo de una melodía invisible. Imagina que tu vida es una hoja que flota sobre un río amplio y sereno. El agua no la empuja, sino la acaricia, la lleva a destinos que nunca habría imaginado si se aferrara a la orilla. Cada pensamiento que surge con la intención de debo o tengo que actúa como una piedra que obstaculiza el flujo, mientras que el susurro interno de estoy a salvo funciona como la corriente que disuelve esas rocas, creando un camino liso para la hoja. Cuando esa hoja se entrega al movimiento, se percibe una sensación de ligereza que no proviene de la ausencia de peso, sino de la liberación de la resistencia. La resistencia es, en esencia, la energía que se dispersa en forma de preocupación, de dudas que se repiten como ecos en una caverna. Cada vez que permites que esa energía se disuelva en la aceptación, el eco se apaga y el espacio se llena de una claridad nueva, como la luz que se cuela entre los árboles al amanecer y dibuja patrones dorados sobre el suelo húmedo. En este estado, la mente deja de ser una máquina de análisis constante y se transforma en un espejo que refleja la realidad tal como es, sin los filtros del juicio que suelen distorsionar la percepción. Cada detalle que antes parecía un obstáculo, una reunión que se vuelve tensa, una noticia inesperada, una conversación que no sale como esperabas, se vuelve un punto de referencia para afinar la sintonía interna. El cuerpo, al reconocer que no necesita mantenerse en modo de alerta permanente, permite que el sistema nervioso reduzca la actividad del mecanismo de supervivencia y con ello, el pulso se vuelve más pausado, la respiración más profunda y el ritmo cardíaco se alinea con la cadencia del propio universo. Esa alineación no significa inactividad. Al contrario, crea un terreno fértil
donde la creatividad florece sin la presión de debo crear. La energía que antes se gastaba en el control se redirige hacia la intuición, esa brújula interna que siempre ha sabido cuál es el camino correcto, pero que a menudo se silencia con el ruido del qué pasará si. Cuando el ruido se apaga, la brújula resuena con claridad y señala oportunidades que antes estaban ocultas bajo la niebla del miedo. Si alguna vez te has preguntado cómo podría ser una jornada, cuando cada decisión surge desde la certeza de que el universo ya ha preparado el camino, intenta visualizar una escena cotidiana. Te levantas, te preparas para salir y en vez de revisar una y otra vez la lista de cosas que podrían salir mal, sientes una profunda convicción de que todo está equilibrado. Al cruzar la calle, el tráfico fluye sin que debas forzar el coche. En la oficina, una propuesta que temías presentar se recibe con entusiasmo porque la energía que llevas irradia seguridad. Cada interacción se vuelve una danza, donde la otra persona también percibe esa vibración de confianza y responde en consecuencia, creando un espejo que amplifica la misma energía. No es magia, es la resonancia de frecuencias similares. Cuando emites una onda de confianza, el entorno, compuesto de seres que también vibran, tiende a sincronizarse contigo. Esa sincronía abre puertas que antes parecían cerradas y hace que los encuentros fortuitos se conviertan en alianzas significativas, como si el universo estuviera trabajando tras bambalinas para orquestar una sinfonía en la que tú eres el violín principal. La práctica de asumir el final, de vivir como si ya hubieras recibido la respuesta deseada, no es una ilusión que se alimenta de la fantasía, sino una herramienta que reprograma el cerebro para reconocer la condición de logro como una realidad presente. Nuestro cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una visualizada con la suficiente intensidad emocional. Por eso, cuando realmente sientes el latido del corazón acelerarse con la alegría de haber alcanzado la meta, el organismo responde como si la meta estuviera ya cumplida, liberando neurotransmisores de satisfacción y reduciendo los niveles de cortisol. Esa reducción del cortisol, a su vez, abre espacio para que la creatividad fluya sin la barrera del estrés y la intuición se vuelve más accesible. Cada vez que aplicas esta técnica, entrenas al cuerpo para que reconozca la sensación de éxito como un estado natural, no como un evento excepcional. Con cada repetición, el camino se vuelve más fácil, porque estás reprogramando tu propio mapa interno, convirtiendo lo que antes era una montaña inalcanzable en una colina que puedes escalar sin esfuerzo. Mientras profundizas en este proceso, es útil observar cómo la naturaleza misma nos brinda ejemplos perfectos de entrega y confianza. El árbol que se inclina bajo la tormenta, sin romperse, muestra la flexibilidad necesaria para sobrevivir a los embates más fuertes. Sus raíces están firmemente ancladas, pero su tronco y sus ramas se adaptan al viento, permitiendo que la energía del temporal se distribuya sin causar daño. De manera similar, cuando nos entregamos a la corriente de la vida, nuestras raíces, nuestros valores y creencias más profundos permanecen firmes, mientras que nuestras formas de actuar y pensar se adaptan a los cambios externos. Esa adaptación no es debilidad, es la evidencia de una fortaleza interior que reconoce que la rigidez es lo que causa el quiebre, mientras que la flexibilidad permite que la energía se disipe sin romper el núcleo. Cada desafío que se presenta, entonces, se convierte en una oportunidad para ejercitar esa flexibilidad, para afinar la capacidad de doblarnos sin rompernos y para experimentar la serenidad que surge cuando comprendemos que el viento no está aquí para destruirnos, sino para enseñarnos a bailar. Si sientes que este mensaje está resonando en tu interior, si alguna de las ideas que aquí se comparten está despertando una chispa de curiosidad o de transformación, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos este camino de confianza y a dejar tu comentario compartiendo cómo has experimentado la transición de la duda a la seguridad en tu vida. Tus palabras pueden ser luz para otros que están en la misma travesía. Ahora, para anclar profundamente esta comprensión, lleva tu atención al área del pecho, donde el corazón marca el ritmo de tu existencia. Cierra los ojos suavemente y permite que la respiración se vuelva lenta y consciente. Inhala por la nariz,
llenando el abdomen y el pecho con aire fresco, como si estuvieras aspirando la energía del cosmos. Mantén la inhalación unos momentos, sintiendo cómo cada célula se llena de luz. Luego exhala por la boca, liberando cualquier tensión que estés guardando. Repite este ciclo 3 veces, y mientras lo haces, repite mentalmente la frase que se ha convertido en tu ancla: estoy a salvo. No lo digas de forma mecánica, permite que cada palabra vibre desde lo más profundo de tu ser, como una campana que resuena en la caverna interior de tu mente. Con cada exhalación, imagina que la duda se disuelve, como niebla al amanecer, y con cada inhalación recibe la certeza de que la vida te sostiene. Al terminar, abre los ojos lentamente y fíjate en el entorno que te rodea. Observa cómo la luz del día parece más tenue o más intensa según la energía que hayas cultivado internamente. Notarás que la misma silla en la que te sientas ahora parece más cómoda, que el sonido de los pájaros fuera de la ventana tiene una melodía distinta y que la sensación de tu cuerpo está más alineada, como si cada fibra estuviera sintonizada con el mismo latido del universo. Esa sintonía es la señal de que la práctica ha comenzado a arraigarse, de que la confianza se está convirtiendo en una capa protectora que no se desgasta con el tiempo. En los momentos futuros, cuando la mente intente volver a los patrones habituales de preocupación, vuelve a este ancla, la respiración, la frase, la sensación de estar protegido. Cada retorno refuerza la red que estás tejiendo, una red que al final se transformará en un manto que te cubre en cualquier tempestad. En la medida en que sigas caminando por este sendero, observarás que la vida no es una serie de eventos aislados que debes controlar, sino una corriente que lleva consigo múltiples posibilidades. La clave no está en impedir que la corriente cambie de dirección, sino en ajustar tu postura para flotar sin perder el equilibrio. Cada pensamiento consciente que elijas cultivar actúa como una vela que capta la energía del viento, impulsándote hacia donde deseas ir sin necesidad de empujar contra la corriente. La verdadera maestría radica en reconocer que el viento siempre sopla, pero tú decides cómo usarlo. Así, la confianza no es una fuerza estática, es una herramienta flexible que se adapta a cada circunstancia, revelando nuevas rutas cuando una puerta parece cerrada. Permanece atento a los signos sutiles que aparecen cuando tu vibración se alinea con la frecuencia del universo. Un mensaje inesperado, una coincidencia que parece demasiado perfecta, una sonrisa que llega en el momento justo. Todos son recordatorios de que el tejido de la realidad está respondiendo a tu interior. Cada uno de esos momentos es una invitación a profundizar la práctica, a confiar aún más en la corriente que te lleva. Pregúntate ahora, ¿qué paso pequeño puedes dar en este preciso instante que reafirme tu decisión de vivir desde la certeza? Imagina que ese paso se convierte en una semilla que, al ser plantada, germina y da frutos inesperados, creando un círculo virtuoso de confianza y manifestación. La respuesta a esa pregunta no está escrita fuera de ti. Está en la acción que elijas realizar ahora, en la vibración que decidas emitir. Sigue respirando, sigue afirmando, sigue sintiendo la seguridad que ya está dentro de ti. La historia está en marcha, y el próximo capítulo aún está por escribirse. ¿Qué forma tomará? El susurro de la corriente se vuelve más nítido cuando la mente deja de intentar controlar cada gota y comienza a observar la forma en que el agua se arquea alrededor de los obstáculos, creando caminos que antes no existían. Cada pensamiento que antes se aferraba a la idea de debo se vuelve una hoja lateral que se desliza suavemente sin regresar al tronco de la rigidez. En esa ligereza aparecen destellos de posibilidades que antes estaban cubiertas por la niebla del qué pasará si. Es entonces cuando la atención se vuelve un espejo que no solo refleja, sino que también refracta la luz interna, transformándola en matices que iluminan la rama más profunda del ser. Imagina por un momento que cada paso que das es una pincelada sobre un lienzo inmenso, donde la paleta de colores no está limitada por las normas del pensamiento lógico, sino que se alimenta de la resonancia de la confianza que vibra dentro de ti. Cuando la corriente interna fluye sin resistencia,
La piel siente la caricia del viento como una caricia de seda, y el corazón late al compás de un tambor lejano que marca el ritmo de la vida sin apuro. En esa sinfonía, las notas disonantes de la ansiedad se desvanecen, dejando espacio para acordes que emergen de la intuición, esa brújula silenciosa que siempre supo cuál es el norte aunque el mapa exterior estuviera cubierto de niebla. Cada encuentro con otras personas se vuelve entonces una danza de reflejos, donde la energía que ofreces se multiplica en el otro, generando una espiral ascendente de confianza mutua. No es un truco de autoconvencimiento, es la manifestación de una ley que opera en los niveles más sutiles del universo. Lo que vibras atrae lo que vibra en la misma frecuencia. Al quedarte en ese estado de alineación, comienza a abrirse una puerta que conduce a un paisaje interior donde los límites se expanden como el horizonte en una tarde sin fin. La creatividad, antes atrapada en el cajón de la obligación, ahora se despliega como una flor que busca la luz, sin temor a ser juzgada, sin la presión de demostrar su valor. Esa flor no necesita ser podada por el crítico interno. Se nutre de la certeza de que el jardín entero está bajo la protección de una energía que no se agota. Cada idea que surge se siente como una semilla que cae sobre tierra fértil, y el acto de regarla no requiere esfuerzo, sino una simple intención de acompañar su crecimiento con una mirada amable. En ese proceso, el miedo desaparece como la niebla que se retira con los primeros rayos de sol, dejando el camino claro y brillante, permitiendo que el viajero interior avance con paso firme, pero ligero. Cuando la corriente te lleva a un cruce inesperado, la respuesta no está en forzar una dirección, sino en escuchar el silencio que surge entre los ruidos del cotidiano. Ese silencio es el espacio donde la sabiduría se manifiesta sin palabras, como un motor que funciona sin combustible externo, impulsado por la propia energía de la certeza. Cada vez que eliges confiar en esa corriente, el cuerpo responde con una sinfonía fisiológica de calma. La respiración se vuelve más profunda, el pulso se sincroniza con el latido del planeta, y la mente se abre a una claridad que antes estaba cubierta por la niebla del Debo. En esa claridad, las decisiones ya no aparecen como montañas insuperables, sino como colinas suaves que se escalan con la ayuda del viento. La acción fluye sin la sensación de esfuerzo, como si estuvieras guiando una barca que se desliza sobre aguas tranquilas, sin necesidad de remar. Si sientes que estas ideas están resonando dentro de ti, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos este camino de confianza y a compartir en los comentarios tus experiencias de cómo la entrega a la corriente ha transformado tu día a día. Cada historia que aportas enriquece la comunidad y permite que más personas encuentren su propia melodía interior. Considera ahora cómo la naturaleza misma nos enseña la elasticidad del ser. Un cauce de río que se estrecha y luego se abre de nuevo, no se rompe, pues su agua aprende a fluir alrededor de las rocas, expandiéndose cuando el espacio lo permite y contrayéndose cuando el terreno se vuelve más angosto. Tu vida, al alinearse con esa misma flexibilidad, aprende a absorber los golpes sin perder la forma esencial. Cada desafío actúa como una piedra que en lugar de detener el flujo, se convierte en una forma que dirige la corriente hacia nuevas rutas, revelando recodos que antes estaban ocultos. Al observar ese proceso, descubres que la verdadera fortaleza no radica en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse sin perder el centro. Tus valores y creencias forman esas raíces que permanecen firmes bajo la superficie, mientras que tus acciones y percepciones se ajustan al movimiento del agua, permitiendo que la vida te lleve sin que te sientas arrastrado. Cuando la mente se aquieta, el cuerpo comienza a conversar con el entorno en un lenguaje que trasciende las palabras. El latido del corazón se vuelve un tambor que marca el paso de la danza, y cada inhalación una oleada que trae consigo energía renovada. En esa conversación silenciosa, la conciencia percibe los matices del espacio, el susurro del viento entre los árboles, el murmullo distante del río, el latido sutil de la tierra bajo tus pies. Cada uno de esos sonidos se convierte en una señal que guía tu camino,
recordándote que eres parte de una red más amplia que vibra en armonía. Cuando te permites escuchar esa música interior, los problemas se transforman en notas que, bien afinadas, crean una melodía en lugar de un ruido discordante. A medida que profundizas en la práctica de confiar en la corriente, el tiempo deja de medirse por los relojes externos y comienza a fluir según la percepción interna. Los minutos se convierten en momentos de expansión, y cada instante se vuelve un portal hacia la realización de lo que ya está latente dentro de ti. No se trata de esperar pasivamente, sino de estar presente con una mente abierta y un corazón dispuesto a recibir. En ese estado, las oportunidades aparecen como destellos de luz en la penumbra, y tu respuesta es tan natural como el reflejo del agua al sol. La vida se vuelve un tejido de conexiones, donde cada hilo se entrelaza sin forzar, creando patrones que solo se revelan cuando el observador está preparado para ver. Así, mientras continúas navegando por esa corriente, la pregunta que surge no es cómo controlar el futuro, sino qué pequeña acción puedes ofrecer ahora para reforzar esa confianza que ya reside en tu interior. Esa acción, por mínima que parezca, es la chispa que enciende una llama que puede iluminar caminos que todavía no se han dibujado. La historia que estás viviendo se escribe con cada respiración consciente, con cada afirmación de seguridad, con cada momento en el que permites que la corriente te lleve sin resistencia. Cada paso que das, aunque parezca trivial, está sembrando la semilla de una transformación que en su momento florecerá en formas que aún no puedes imaginar. La aventura continúa y la corriente sigue fluyendo, invitándote a sumergirte más profundo y a descubrir qué nuevas corrientes emergen cuando te entregas por completo al movimiento de la vida. ¿Qué matiz añadirá tu próxima elección al lienzo en expansión? El fluir de la conciencia, una vez aflojada la malla que aprisiona los pensamientos, se vuelve como la luz que se cuela entre los troncos de un bosque antiguo y dibuja caminos de sombra y claridad en el suelo. Cada inhalación se vuelve una onda que vibra en la superficie del lago interior, generando círculos concéntricos que atraviesan la mente sin detenerse, invitándola a expandirse como el horizonte que se abre tras la lluvia. En ese instante, el debo se disuelve en la bruma y el puedo aparece como una brasa que, sin quemar, calienta la madera del ser, encendiendo nuevas posibilidades. La atención, ahora libre de la tiranía del control, se transforma en una red de espejo que recoge cada destello, cada chispa de la realidad y los refracta en matices inéditos, como si el prisma interno se activara para revelar colores que antes estaban ocultos bajo el gris del qué pasará si. Cuando el cuerpo se alinea con ese flujo, la piel percibe la caricia del viento como la seda que envuelve los sueños, y el latido del corazón adquiere la cadencia de un tambor que no marca una marcha rígida, sino una danza improvisada, donde cada compás invita a un paso inesperado, a una vuelta que no se anticipa, pero que se siente exacta. Si sientes que estas ideas están resonando dentro de ti, te invito a suscribirte y a compartir en los comentarios tus experiencias sobre cómo la entrega a la corriente ha transformado tu día a día. Tu historia puede ser la chispa que ilumine el camino de otro buscador. Cada testimonio enriquece la comunidad y nos recuerda que el proceso de confianza no es una ruta aislada, sino una red de voces que se entrelazan y amplifican la energía colectiva. La corriente interna no solo guía, también enseña a reconocer los contornos de la propia sombra. Cuando la mente se aquieta, el ruido exterior pierde su peso y las pequeñas irregularidades del terreno interno emergen con claridad. Cada piedra que antes parecía un obstáculo se revela como una forma que redirige el flujo, creando nuevos cauces que, en lugar de detener la marcha, la enriquecen con curvas inesperadas y valles más profundos. Esa flexibilidad, aprendida del agua que se desliza sin romperse, permite que el ser absorba los golpes sin perder el eje central, manteniendo la esencia intacta mientras las circunstancias exteriores moldean la superficie. Observa cómo el riachuelo, al encontrarse con una gran roca, no se impone, sino que se divide, serpentea, se eleva y vuelve a converger, demostrando que la fuerza no siempre reside en la confrontación directa,
sino en la habilidad para reconfigurarse sin perder la dirección. Así, en la vida cotidiana, cada desafío se vuelve una invitación a crear puentes internos, a inventar rutas que antes no existían, a descubrir aquellas habilidades latentes que se activan solo cuando el flujo se vuelve más denso y necesita encontrar un escape. Al profundizar en esa sintonía, la conversación silenciosa entre el cuerpo y el entorno cobra una sofisticación que trasciende las palabras. El latido del corazón se vuelve un tambor que marca el compás de la danza cósmica, y cada respiración se transforma en una ola que lleva consigo la energía del planeta, devolviéndola al organismo como una brisa que refresca el alma. Los sonidos del bosque, el murmullo distante del río, el susurro de las hojas al pasar el viento, se convierten en señales que guían la dirección del paso, como faros que iluminan un camino sin mapa. Cuando el ruido interno se apaga, las preocupaciones que antes resonaban como notas discordantes se afinan, creando una melodía interna que vibra en armonía con el entorno. Esa armonía permite que los problemas se perciban como acordes que, bien ajustados, aportan profundidad a la sinfonía de la vida, en lugar de ser disonancias que rompen el equilibrio. Cada decisión, entonces, deja de presentar una montaña infranqueable y se muestra como una colina que se ascende con el impulso del viento, sin esfuerzo, como una barca que atraviesa aguas tranquilas bajo la fuerza de la corriente misma. En la medida en que la confianza se vuelve un hábito interior, el tiempo deja de ser una medida externa y se convierte en una experiencia subjetiva que se dilata o contrae según la calidad de la atención. Los minutos se convierten en espacios de expansión, cada instante se vuelve un portal que se abre hacia la realización de lo que siempre ha estado latente, como una semilla que al ser regada con intención amable, germina sin resistencia. No se trata de permanecer inactivo, sino de estar presente con una mente abierta que permite que las oportunidades surjan como destellos de luz en la penumbra, respondiendo con la naturalidad del reflejo del agua al sol. La vida, entonces, se entreteje en un tejido de conexiones donde cada hilo se entrelaza sin forzar, creando patrones que solo se revelan cuando el observador está preparado para ver más allá de la superficie. En esa danza, la pregunta que brota no es cómo controlar el futuro, sino qué pequeña acción puedes ofrecer ahora para reforzar esa confianza que ya reside en tu interior. Esa acción, por mínima que parezca, se vuelve la chispa que enciende una llama, iluminando caminos que aún no se han dibujado y sembrando la semilla de una transformación que en su debido momento florecerá en formas que el presente aún no puede imaginar. Cada paso que das, aunque parezca trivial, está sembrando la semilla de una metamorfosis que se desplegará en dimensiones que aún no percibes. La aventura sigue su curso, la corriente continúa fluyendo, invitándote a sumergirte más profundo, a descubrir qué nuevas corrientes emergen cuando te entregas por completo al movimiento de la vida. ¿Qué matiz añadirá tu próxima elección al lienzo en expansión? Cuando la mente se despoja de sus grietas habituales y la percepción se vuelve líquida, el horizonte deja de ser una línea fija y comienza a desdoblarse en infinitas capas de luz que se filtran entre las ramas de un bosque interior. Cada respiración se transforma en una paleta de colores que el cuerpo absorbe sin juicio, como si la sangre fuera tinta que escribe poesía en los vasos, y esas palabras invisibles se despliegan en patrones que ninguno había visto antes. La atención, sin la carga del control, se vuelve un espejo que no solo refleja, sino que también refracta, creando destellos que se multiplican y se entrelazan como cristales rotos bajo la luz del amanecer. En esa atmósfera, el debo se disuelve como niebla sobre la superficie del lago, y el puedo surge, no como una llama que quema, sino como una brasa cálida que impulsa la madera del ser a expandirse sin consumir. Es como si el corazón dejara de latir al ritmo de una marcha rígida y en su lugar iniciara una danza improvisada donde cada compás invita a un paso inesperado, a una vuelta que llega sin ser anticipada, pero que se siente exacta,
tan natural como la corriente que lleva una hoja sin resistencia. Esa coreografía interior no necesita coreógrafos externos. Se escribe con la vibración de cada inhalación y con el susurro del viento que acaricia la piel como seda, recordando que el contacto con el entorno es una conversación silenciosa donde cada hoja que se desprende del árbol cuenta una historia de entrega. Suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede encender la llama de alguien más que busca sumergirse en esta corriente. Al profundizar en esa sincronía, los obstáculos desaparecen como piedras que, una vez vistas desde la distancia, revelan su verdadera forma. No son barreras inmóviles, sino puntos de redirección que, al ser abrazados, ofrecen nuevas rutas de paso. Observa cómo el agua, al encontrar una gran roca, se divide, serpentea, se eleva y vuelve a converger sin perder su esencia, demostrando que la fuerza reside en la flexibilidad y en la capacidad de reconfigurarse sin romperse. Cada desafío cotidiano se convierte entonces en una invitación a crear puentes internos, a descubrir habilidades latentes que solo se activan cuando el flujo se vuelve denso y necesita abrir un escape. Es como si el cuerpo, al alinearse con esa corriente, empezara a percibir los pequeños detalles del entorno, el crujido de las ramas, el murmullo distante del río, el latido distante de la tierra, como señales que guían el paso, faros invisibles que iluminan un camino sin mapa. La mente, al aquietarse, deja de ser una jaula de pensamientos dispares y se transforma en un espacio abierto donde el ruido externo pierde peso. Las irregularidades del terreno interno emergen con claridad, y cada grieta antes temida se revela como una brújula que orienta el flujo hacia nuevas direcciones. La energía que antes se dispersaba en la ansiedad se concentra ahora en una chispa que, sin quemar, calienta la madera del ser, encendiendo posibilidades que antes estaban ocultas bajo la niebla del qué pasará si. Esa chispa, al tocar el corazón, lo convierte en un tambor que no marca una marcha preestablecida, sino una melodía que se adapta al ritmo del entorno, una sinfonía interior que vibra en armonía con los sonidos del bosque, el susurro de las hojas, el eco del agua, el crujido de la tierra bajo los pasos. Cada decisión deja de presentar una montaña infranqueable y se muestra como una colina que se asciende con el impulso del viento, como una barca que avanza sin esfuerzo bajo la fuerza de la corriente misma. En esa expansión, el tiempo ya no es una medida rígida, sino una experiencia subjetiva que se dilata o contrae según la calidad de la atención. Los minutos, antes percibidos como bloques implacables, se convierten en espacios de expansión donde cada instante abre un portal hacia la realización de lo que siempre ha latido en el interior, como una semilla que germina al ser regada con intención amable. No se trata de permanecer inmóvil, es estar presente con una mente abierta que permite que las oportunidades aparezcan como destellos de luz en la penumbra, respondiendo con la naturalidad del reflejo del agua al sol. La corriente interna no solo guía, también enseña a reconocer los contornos de la propia sombra. Cuando el ruido interno se apaga, las preocupaciones que antes resonaban como notas discordantes se afinan, creando una melodía interna que vibra en sintonía con el entorno. Esa armonía permite que los problemas se perciban como acordes que, bien ajustados, aportan profundidad a la sinfonía de la vida, en lugar de ser disonancias que rompen el equilibrio. Cada paso, aunque parezca trivial, siembra la semilla de una metamorfosis que se desplegará en dimensiones aún no percibidas, y la aventura continúa su curso. La corriente fluye, invitando a sumergirse más profundo, a descubrir qué nuevas corrientes emergen cuando te entregas por completo al movimiento de la vida. ¿Hasta dónde puede llegar la transformación cuando la confianza se vuelve un hábito interior que reconfigura la realidad sin que la mente siquiera lo note? La respuesta se encuentra en la próxima elección, en la chispa que aún está por encenderse, en el matiz que añadirá al lienzo en expansión. En lo profundo del bosque interior, la luz ya no busca fuera, se enciende en cada latido que se atreve a fluir sin mapas, como una llama que se alimenta del viento mismo. Cuando la atención se vuelve espejo de la propia esencia, cada instante se vuelve hoja que cae suavemente,
ofreciendo la oportunidad de observar sin aferrarse, de pasar sin resistencia. Allí, en ese espacio donde el debo se disuelve y el puedo se vuelve brasa tibia, el cuerpo ya no es una carga que lleva, sino una corriente que se adapta, que vuelve a su origen y se expande hacia lo desconocido, invitándonos a seguir el ritmo improvisado de la vida. El eco de esa danza interior se extiende más allá de los límites que alguna vez creímos firmes. Resuena en el silencio entre una rama y la otra, en el susurro que el aire deja al rozar la piel. Cada paso que damos, cada respiración, se convierte en una pincelada que colorea el lienzo de nuestra existencia, y esa paleta nunca deja de renovarse. El mundo exterior sigue su curso, pero dentro de nosotros el tiempo ya no es una medida rígida, sino una corriente que se dilata y contrae al compás de nuestra presencia plena. Si ahora sientes que el horizonte se abre en capas infinitas y que la textura de la realidad se vuelve más líquida, permite que esa sensación siga guiándote. Permite que la chispa que ha despertado en tu interior siga tocando el tambor de tu corazón, marcando no una marcha preestablecida, sino una melodía que se escribe con cada inhalación y con cada susurro del viento. Allí, donde la mente se aquieta y el ruido se transforma en armonía, la vida se despliega como una sinfonía de tonos suaves y claros, invitándote a seguir escuchando. ¿Qué nuevas formas tomará esa corriente cuando la dejes fluir sin límites? La respuesta está en la próxima inhalación, en el siguiente latido, en la sensación de la hoja que aún no ha caído. Si este viaje resonó en tu interior, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede ser la siguiente brasa que encienda la llama de otro buscador. Y si deseas seguir explorando estos paisajes internos, suscríbete para que la corriente nunca deje de llevarte. Que la luz que se filtra entre tus propias ramas siga guiando tu camino y que cada paso sea una invitación a descubrir qué más existe más allá de lo que ya ves.